Buenos días, jóvenes, es un gusto volver a saludarlos. Entramos en nuestra semana 6. Ya hemos visto hasta ahora lo que eran segmentos, ángulos entre paralelas. Es hora de empezar a conocer a las figuras geométricas. Vamos a empezar conociendo lo que es un polígono, su clasificación, partes, los elementos, las fórmulas que se van a emplear para hallar ángulos, diagonales. Todo eso lo vamos a conocer ahora, seguidamente. Ahora, vamos a empezar primero, ¿qué cosa es un polígono? Tenemos que averiguar eso. Jóvenes, polígono es una palabra de origen griego. Y esa palabra tiene dos voces, dos significados, podríamos decir. Miren, poli significa varios y gono, ángulo. Por lo tanto, la palabra polígono, ¿qué significa? Una figura de varios ángulos. Entonces ya tienes una idea, el polígono es una figura de varios ángulos. Ahora, pero la definición es esta. Dice, un polígono es una figura geométrica formada por líneas rectas cerradas. Mira, polígono es una figura que está formada por líneas rectas cerradas. A ver, según ese concepto, si yo te pregunto esto, ¿cuál de las siguientes figuras es un polígono? ¿Tú qué dirías? ¿La A, B o C? Si tú dices la A, ¿por qué no sería la A? La A está formada por líneas rectas, ¿no es cierto? Pero la definición dice que tiene que estar formada por líneas rectas, ¿qué cosa? Cerradas. Por lo tanto, esto no es un polígono. La B, ¿por qué no sería un polígono? Porque la definición, ¿qué cosa dice que es? Es una figura geométrica, pero formada por líneas rectas. Esto no es una línea recta. Entonces, este sí sería un polígono, ¿no es cierto? Está formado por varios ángulos, mira. Y está formado por líneas rectas cerradas. Seguidamente vamos a conocer los elementos de un polígono. A ver, esta figura es un polígono. ¿Por qué era un polígono? Porque está formado por líneas rectas cerradas. Si te preguntan los vértices de un polígono, ¿quiénes son los vértices? Las esquinas. A, B, C, D, esos son los vértices. Aquí están, vértices del polígono. Si te preguntan los lados del polígono, los lados son, por ejemplo, AB, BC, CD, lados del polígono. Si te preguntan, por ejemplo, diagonales, ¿qué cosa es una diagonal? La diagonal une dos vértices, pero que no son consecutivos. Por ejemplo, de A hasta D. No son consecutivos, no están juntitos. AD es una diagonal. Otra diagonal, por ejemplo, podría ser AC. Otra diagonal podría ser, por ejemplo, A con E. Recuerda, la diagonal une dos vértices que están lejos, que no son consecutivos. Ahora, aquí llamamos ángulos interiores. Ángulos interiores son los ángulos que están adentro de la figura. Por ejemplo, alfa, beta, gamma. Y ángulos exteriores a los que están afuera. Bueno, antes de continuar hay que hacer un repaso de lo que hemos visto. ¿Qué era un polígono? Una figura que tiene varios ángulos. Una figura formada por líneas rectas cerradas. En un polígono va a aparecer ángulos interiores, ángulos exteriores, vértice, va a aparecer diagonales. ¿Qué cosa era una diagonal? Era una línea que unía dos vértices lejanos, dos vértices no consecutivos. Bueno, ya sabemos algo, vamos a seguir aprendiendo. Ahora el siguiente tema que tenemos que conocer es clasificación de los polígonos. Hay varias maneras de clasificarlos. Vamos a ver la primera manera. Según sus características, los clasifican en tres, en polígonos equiláteros, equiángulos y regulares. Vamos a ver primero qué cosa es un polígono equilátero. Dice acá, son aquellos polígonos en los que todos sus lados tienen la misma longitud. X, cada vez que tú veas la palabra X significa igual, ¿ya? Entonces diría equiláteros, igual, son figuras que tienen iguales lados, igual medida. Mira este polígono. ¿Cuánto mide? 3, 3. Ese es un polígono equilátero. ¿Por qué? Porque tiene igual lados. Ahora, en los libros se acostumbra a colocar, cuando un polígono tiene igual lado, le colocan así. Una bolita, una bolita, una bolita, una bolita. ¿Tú ves eso? Significa que esos polígonos tienen igual medida, ¿ya? A lo mejor también aparecen rayas. Pero esos símbolos son para igual medida. Y entonces recuerda, equilátero. Ahora pasamos a polígonos equiángulos. O sea, tienen iguales ángulos. Mira la definición. Son aquellos polígonos en los que todos sus ángulos, sí, los ángulos tienen ¿qué cosa? La misma medida. Ahí está el polígono, mira. Los ángulos interiores tienen la misma medida, mira. ¿Ya? Recuerda eso. Equilátero tienen los lados igual medida. Equiángulo, los ángulos tienen igual medida, los ángulos interiores. Ahora, ¿a qué llamamos polígono regular? Esto es lo que más vamos a usar, lo que siempre aparece. Dice, son aquellos polígonos que son equiláteros
y equiángulos simultáneamente. Son a la vez los dos tipos, o sea, tienen lados iguales. O sea, este lado, este lado, este lado y este lado tienen la misma medida. Eso sería equilátero. Y también es equiángulo. Los ángulos interiores también tienen la misma medida. Por ejemplo, alfa, 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 alfa y alfa. Un cuadrado sería un polígono regular. ¿Por qué? Porque los lados miden lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Los ángulos que están adentro, que sería ¿cuánto? 90 grados, todos son iguales. ¿Ya? Entonces recuerda, ¿qué cosa es un polígono equilátero? Los lados miden lo mismo. ¿Qué es un polígono equiángulo? Los ángulos son iguales. ¿Y qué es un polígono regular? Es la fusión de los dos. Es equilátero y equiángulo. A ver, recordemos lo que hemos tratado. Hemos dicho que los polígonos se clasifican según sus características en polígono equilátero, polígono equiángulo y polígono regular. ¿Qué era un polígono equilátero? Todos sus lados miden lo mismo. ¿Qué era un polígono equiángulo? Todos sus ángulos interiores también miden lo mismo. ¿Qué era un polígono regular? Es el polígono que es la fusión de equilátero con equiángulo. Todos sus lados miden lo mismo y sus ángulos interiores todos son iguales. Recuerda la palabrita equi. Cuando te digan equilátero, lados iguales. Equiángulo, ángulos iguales. Equi. Recuerda esa palabra. X es igual a igual. Ahora vamos a ver otra clasificación. La clasificación de un polígono, pero por sus lados. Estos son los polígonos más conocidos. A ver, si el polígono tiene 3 lados, ¿cómo se va a llamar? Triángulo. No hay polígono de 2 lados. El 3 es el mínimo. Si tiene polígono 4 lados, cuadrilátero. Si tiene 5, pentágono. Si tiene 6, hexágono. Hexa viene de 6. Si 7, heptágono. Hepta. 8, octógono. A ver, 9, nonágono. 10, decágono. 11, endecágono. 12, dodecágono. Y ahí se pasa el más principal. 15, pentadecágono y el último, icoságono. Trata de recordar eso porque siempre van a venir en tus exámenes. Ahora vamos a ver las propiedades que se cumplen en todo polígono. Mira lo que te digo, en cualquier polígono se cumplen estas propiedades. Pero antes de ver estas propiedades tenemos que analizar una figura importante, porque todo se genera a partir de ella. ¿Cómo se llamaba este polígono, te acuerdas? Se llamaba triángulo, ¿no es cierto? Y como tú observas, tiene 3 ángulos. 3, ya. No sé cuál es su medida, yo lo llamo alfa, beta, gamma. Hay una propiedad que está en todos los libros. Tú le preguntas a cualquier chico de secundaria y te va a decir esto. La suma de los 3 ángulos en un triángulo, ¿cuánto suman? Siempre te van a decir, la suma de los 3 es 180 grados. Pero si tú le preguntas por qué, ahí no te van a responder. ¿Por qué? Porque pocos saben esta demostración que tú vas a ver ahora. Nosotros queremos demostrar que en todo triángulo la suma de los 3 ángulos es 180. Queremos demostrar eso. Para eso vamos a utilizar lo que hemos aprendido. A ver, necesito 2 líneas paralelas. ¿Te acuerdas que eran líneas paralelas? Eran líneas que cuando yo lo prolongo hasta el infinito, nunca se van a encontrar porque están a igual distancia. Ya, necesito 2 líneas paralelas. Ahora necesito también trazar 2 líneas secantes. Ya voy a trazar, a ver, mi primera línea secante, mi segunda línea secante. ¿Ya está? Ahora se han formado, si te das cuenta, 3 ángulos. No sé cuánto mide esto, llamo, por ejemplo, que mide alfa. Esta abertura tampoco sé cuánto mide, ahí llámalo beta. Y esta abertura tampoco sé cuánto mide, gamma. Ya. ¿Te acuerdas el concepto de ángulo llano? ¿Qué te decía ángulo llano? Cuando tú tienes una abertura, esta abertura, ¿cuánto mide? Toda esta abertura. ¿Qué habíamos dicho? Esta abertura mide 180 grados, ¿no es cierto? Y si tú le trazas a esta abertura líneas, se van a formar ángulos X, Y, Z. ¿Cuánto van a sumar eso? Más Z. ¿Cuánto deben sumar? 180 grados, ¿no es cierto? No interesa la cantidad de particiones que tú le hagas. Ponle 4, 5, 6 particiones, siempre va a ser 180. ¿Y eso funciona arriba nomás? No, también abajo, ¿no es cierto? Si yo te pregunto,
¿Y cuánto mide esta abertura también? Tú me vas a decir, también mide 180 grados, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta abertura mide 180 grados, o sea, alfa más beta más gamma, 180 grados. Ya, tú ya sabes eso. Ahora, ¿te acuerdas del concepto que habíamos visto de alternos? Cuando yo tenía una línea paralela, L1, y tenía una línea paralela, L2, tú le trazabas una línea secante. Y por ejemplo, si acá medía una medida X, ¿yo qué te decía? El ángulo de arriba es igual al ángulo de abajo, solo que cruzado, ¿no es cierto? El ángulo de arriba es igual al ángulo de abajo, pero cruzado, me refiero a este ángulo de acá. Esta abertura, ¿cuánto mide? Mide igual que el de arriba, X. Eso es lo que vas a emplear acá. A ver, el ángulo de arriba es igual al ángulo de abajo, solo que cruzado, o sea, este ángulo. Este ángulo vale alfa. Ya. Aplica lo mismo en esta línea. A ver, ¿qué habíamos dicho? El ángulo de arriba es igual al ángulo de abajo, solo que cruzado. Así ya tengo gamma. Ahora sí, los tres ángulos los tengo en un triángulo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto deben sumar los tres ángulos? 180, está demostrado. Has demostrado que los tres ángulos en un triángulo suman 180. Ya, eso es importante que sepas, porque vas a emplear eso para responder esta pregunta. A ver, ¿qué te dice? ¿Cómo calculo la suma de ángulos interiores de cualquier polígono? O sea, un polígono de 50 lados, de 100 lados, de 200 lados. ¿Cómo calculo la suma? O sea, no estoy diciendo cuánto vale cada uno. Yo quiero la suma. A ver, estos cuatro ángulos, ¿cuánto suman? Entonces, ¿tú qué vas a hacer para responder? Vas a emplear el concepto del triángulo. ¿Cómo así? Mira. En esta figura trazo una diagonal. ¿Te acuerdas qué cosa era una diagonal? Era una línea que va de vértice a vértice distante. Ya, se ha formado ¿cuántos triángulos? Dos triángulos, ¿no es cierto? Y si cada triángulo mide 180, porque hemos dicho que estos tres valen 180, acá también tiene 180, entonces la suma ¿cuánto debe medir? 180 más 180, 360, ¿no es cierto? A ver, 180 más 180 o 180 por 2. Por 2, ¿ya? A ver, en esta figura, en este polígono, ¿cómo se llamaría? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Polígono de 5 lados, ¿cómo se llamaba? Pentágono. En este pentágono, ¿cuánto suman todos los ángulos interiores? Aplica también el concepto de triángulo. A ver, voy a formar triángulos. Puedo formar un triángulo. Puedo formar otro triángulo. Ahí está. He formado tres triángulos. Y si cada triángulo mide 180, ¿cuánto debe sumar todo? Entonces 180 más 180 más 180 más 180 sería 180 por 3, ¿no es cierto? Ya. Ahora, esta figura, ¿cómo se llama? Cuenta los lados. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, ¿cómo se llamaba? Hexágono. En este hexágono te pregunta, ¿cuánto suman los ángulos interiores? También utiliza los triángulos, ¿sabes? Voy a formar triángulos. Acá hay un vértice. Listo. A ver, acá también puedo formar triángulos. Ya. Acá también puedo formar triángulos. Ya. ¿Cuántos triángulos se han formado? A ver. 1, 2, 3, 4. Serían 180 más 180 más 180 más 180. O sea, 180 por 4, ¿no es cierto? 180 por 4. Entonces, ¿tú qué deduces? Cualquiera que sea el polígono, la suma siempre va a ser ¿qué cosa? 180 por algo, ¿no es cierto? Estamos utilizando nuestro método inductivo. Entonces, no sé qué polígono sea, por ejemplo, de 100 lados, 200. La suma siempre va a ser ¿qué cosa? 180 por algo, ¿no es cierto? ¿Y quién es ese algo? Analízalo. A ver, ¿por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué 4? A ver, ¿esta figura cuántos lados tiene?
4, ¿no es cierto? Y salió 2. Ah, ¿por qué? Porque a 4 le quité 2, ¿va? Y 4 menos 2, 2. Ya. Esta figura, ¿cuántos lados tenía? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y salió 3. ¿Por qué? Porque este 5 le quité 2. Por eso salió 3. Ah, ya. A ver, en esta figura, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Y por qué 4? Porque ese 6 le quité 2. ¿Te diste cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que restar, ¿no es cierto? ¿Restar qué cosa? Al número de lados de la figura le quito 2. Al número de lados, que yo no sé, llamo n, le quito 2. Por esa cantidad tenía que multiplicar. Entonces ya sabemos, la suma de ángulos interiores va a ser ¿qué cosa? 180 por el número de lados menos 2. A ver, hay que poner acá. SI va a ser suma de ángulos interiores. Cuando te pregunten esto, ¿ya? ¿Cómo consigues la suma? Con esta fórmula, porque es una fórmula. Entonces, n es número de lados. Número de lados. ¿Ya? Esa es la primera fórmula que te recomiendo que te lo aprendas, ¿ya? Hay que remarcarlo siempre. Y entonces ya sabes lo que es n. N es el número de lados. SI es la suma de los ángulos interiores. Esta es nuestra primera fórmula que debemos conocer, ¿ya? Ya también está demostrado de dónde salió. A ver, practiquemos ahora la fórmula que hemos demostrado. Miren el siguiente enunciado. Te dice, calcula la suma de ángulos interiores de un octágono. Ya, vamos a empezar. Solución. A ver, ¿qué era un octógono? Ah, era una figura que tiene 8 lados, ¿no es cierto? No es necesario dibujarlo. No te he dicho que dibujes. Te está pidiendo la suma de ángulos interiores. Y ahora hay que recordar, ¿cómo era la fórmula? A ver, la suma de ángulos interiores es igual a ¿qué? 180, ¿por qué? Por n menos 2. Esta es la fórmula que vas a emplear. ¿Ya está? ¿Y qué cosa es n? El número de lados de tu figura, ¿no es cierto? ¿Y qué figura es? Un octógono, por lo tanto n es 8. Ahora sí reemplazas, ¿sabes? La suma es 180 por 8 menos 2. Entonces, la suma de ángulos interiores es 180 y 8 menos 2 es 6. Multiplico entonces, la suma de ángulos interiores va a salir ¿cuánto? Multipliquemos. 6 por 0, 0. 6 por 8, 48. Llevo 4 y 6 por 1, 6 más 4 que llevaba 10. Esta es la suma. 1080 grados. ¿Ya? A ver, lo mismo aplica en el otro lado. A ver, calcula la suma de ángulos interiores de un decágono. A ver, solución. Si te pide suma de ángulos interiores, ¿cuál era la fórmula? A ver, recordemos otra vez, hay que practicar. La suma de ángulos interiores es 180 por n menos 2. Lo hemos demostrado, ¿va? Listo, esta es mi fórmula. ¿Y qué cosa es n? El número de lados del polígono. Como el polígono es un decágono, ¿cuántos lados tiene un decágono? 10. N es 10. Entonces reemplaza acá en tu fórmula. Entonces la suma de los ángulos interiores va a ser 180 por 10 menos 2. Suma de ángulos interiores es 180 por 8. Suma de ángulos interiores, ahora sí sale. 8 por 0, 0. 8 por 8, 64. Lleva 6. 8 por 1, 8. Más 6, 14. 1440 grados. Recuerda eso ya. Cuando te pidan la suma, de frente aplica la fórmula. No es necesario dibujarlo, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Jóvenes, así como hemos visto una propiedad que se cumple con los ángulos internos de un polígono, ¿qué te decía la propiedad? La suma de todos los ángulos internos es, ¿cuánto? 180 por n menos 2. Con los ángulos externos también se cumple una propiedad. Y acá te lo dice, mira. En todo polígono, la suma de las medidas de los ángulos externos es ¿cuánto? 360 grados. Acá te lo he puesto. ¿Ese qué cosa es? Suma de ángulos externos. La suma siempre va a ser 360 grados. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque el profesor lo dice. No, jóvenes, recuerda que esto es ciencia y todo se demuestra.
Así como hemos demostrado que en un triángulo la suma de los tres ángulos, ¿cuánto era? 180. Esto también se demuestra. Pero en tu libro no está la demostración. ¿Por qué no está? Porque están esperando que tú estés en quinto de secundaria para que entiendas. Dice que esto es muy avanzado para ti. Pero de todas maneras, hay que hacer la prueba, jóvenes. A ver, a lo mejor tú lo captas. No es necesario llegar hasta quinto. A ver, veamos, jóvenes. Me han puesto los ángulos externos, ¿no es cierto? Hay que poner los ángulos internos. A ver, yo no sé cuánto mide este ángulo interno. Por ejemplo, lo llamo alfa 1. El otro ángulo interno tampoco sé cuánto mide. Llámale alfa 2. ¿Ya? Este ángulo interno tampoco sé cuánto mide. Llámalo alfa 3. Este ángulo interno tampoco sé cuánto mide. Llámalo alfa 4. ¿Ya? Ahora, utilizo lo que se me ha enseñado. El concepto de ángulo llano. ¿Qué me habían dicho? La suma de los dos ángulos, cuando es llano, ¿cuánto tiene que sumar? 180, ¿no es cierto? O sea, alfa 1 más beta 1 es 180 grados, ¿ya? Porque es ángulo llano. También se cumple eso acá, ¿no es cierto? Es un ángulo llano, por lo tanto, alfa 2 más beta 2, 180 grados, ¿ya? También acá, ¿no es cierto? Es un ángulo llano. Entonces, por lo tanto, alfa 3 más beta 3, 180 grados. Y el otro también se va a cumplir, solo que está de cabeza, ¿no es cierto? Es un ángulo llano. Entonces, alfa 4 más beta 4, 180 grados. Y así puedo seguir, ¿no es cierto? Puedo hacer hasta alfa 5 más beta 5, 180, hasta que termine de contar todos los lados del polígono. Ahora hay que analizar. A ver, jóvenes, veamos. Si yo tengo un triángulo, a ver, tengo un cuadrado. A ver, acá pongo lados y pongo vértices. Ya está. Si es una figura, un triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. ¿Cuántos vértices tiene? 3. Un cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4. ¿Cuántos vértices tiene? 4. Entonces, si el polígono tiene 20 lados, ¿cuántos vértices va a tener? 20, ¿no es cierto? Si el polígono tiene 50 lados, ¿cuántos vértices va a tener? 50, ¿no es cierto? Ya, recuerda, el número de lados es igual al número de vértices. Ahora, si yo empiezo a cortar, por ejemplo, corto acá, significa que como son 3 vértices, es un polígono de 3 lados. Y para un polígono de 3 lados, n es 3. ¿Cuántas veces tendría que sumar 180, 180, 180? Sería 3 veces, no sé, pero 180 por 3. A ver, si yo corto acá, significa que tiene ¿cuántos vértices? 1, 2, 3, 4 vértices, o sea, tiene 4 lados. Entonces, cuando n es 4, la suma ¿cuánto va a ser? 180 por ¿cuánto? Por 4, ¿no es cierto? Porque sería sumar 180 más 180 más 180 más 180, 180 por 4. A ver, si yo lo corto acá, sería que un polígono de 5 lados, ¿no es cierto? 5 vértices, 5 lados, entonces sería, sumar todo esto, ¿cuánto saldría? 180 por 5. A ver, otra vez. Si yo lo corto acá, estaríamos hablando de un polígono que tiene 6 vértices, por lo tanto también tiene 6 lados, o sea, cuando n es 6, tengo que sumar 180, ¿cuántas veces? 6 veces, ¿no es cierto? Ya. En nuestro caso, para hallar la fórmula, no sabemos cuántos lados tiene el polígono. Por ejemplo, que el polígono tenga n lados. Entonces, la suma, ¿cuánto va a salir? La suma de todo esto va a ser 180 más 180, o sea, 180 por ¿cuánto? Por el número de lados, ¿no es cierto? Por n. N va a ser el número de lados. Ahora, beta 1, beta 2, hasta el último beta, ¿va a ser qué cosa? Todo eso, ¿qué cosa va a ser? La suma de los ángulos externos que estamos buscando. Más, a ver, alfa 1, alfa 2, alfa 3, hasta el último alfa. ¿Qué cosa va a ser todo eso? La suma de ángulos internos. ¿Ya? Ahora, la suma de ángulos internos, te dimos una fórmula. ¿Te acuerdas cuál era? 180 por n menos 2. Nosotros queremos hallar suma de ángulos externos. A ver, continuamos. Más suma de ángulos externos, 180n. Ahora aplica la propiedad distributiva.
180 multiplica con n, 180 n, menos 180 por 2, 360, más sumatoria de ángulos externos, 180 n. Ahora, ¿qué más podremos hacer? Yo quiero suma de ángulos externos, entonces todo lo demás lo voy a pasar al otro lado. ¿A quién voy a pasar al otro lado? A este señor. 180n pasa al otro lado, saltó la igualdad. Y como tenía acá positivo, en el otro lado, ¿qué va a tener? Negativo. Ahora, este señor también lo voy a mandar al otro lado. 160. Como tenía negativo, en el otro lado, ¿qué va a tener? Positivo. Entonces, suma de ángulos externos, 180n, 180n. Positivo con negativo, ¿qué va a ocurrir? Se va. ¿Qué me queda? 360 grados. Ahí está demostrado, jóvenes. Recuerden entonces siempre esto. La suma de ángulos externos es siempre 360 grados. A ver, jóvenes, luego de tu colapso mental, vamos a practicar unos ejercicios para que te tranquilices y no te asustes. Mira, primer ejercicio. Hallar la suma de las medidas de los ángulos interiores de un heptágono. A ver, ponemos. Solución. A ver, suma de las medidas de los ángulos interiores. A ver, ¿te acuerdas cómo consigo la suma de las medidas de los ángulos interiores? La suma de todos los ángulos interiores es igual a ¿qué? 180 que multiplica a n menos 2, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cosa era n? El número de lados, ¿no es cierto? N es el número de lados. ¿Y cuántos lados tiene la figura? Como es un heptágono, 7 lados. Entonces, la suma de los ángulos interiores, ¿qué va a ser? 180 por 7 menos 2. Suma de ángulos interiores, 180. 7 menos 2 es 5, ¿no es cierto? Por 5. Entonces, la suma, ¿cuánto va a salir? 180 por 5, 5 por 0, 0, 8 por 5, 40, y más 4, 5 por 1, 5, más 4, 9. La suma es 900, ¿ya? Mira, la primera fórmula que tienes que saber sí o sí. A ver, segundo ejercicio. Hallar la suma de las medidas de los ángulos exteriores de un hexágono. ¿Cuál era la fórmula, te acuerdas? Había una sola. ¿Qué cosa decía? La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono. ¿Cuánto tiene que sumar? 360 grados. Recuerda eso, nada más. No hay fórmula para esto, solo esto, ¿no? Bueno, jóvenes, resumiendo, hemos visto lo que es un polígono. Era una figura geométrica formada por líneas rectas cerradas. Hemos visto su clasificación: polígonos equiláteros, polígonos equiángulos, polígono regular. Hemos visto también que se clasifica por el número de lados. ¿En qué? Triángulo, cuadrilátero, pentágono. ¿Ya? Hemos visto dos fórmulas, las exteriores. De un polígono siempre va a ser ¿cuánto? 360. Y hemos visto una fórmula para calcular la suma de los ángulos interiores, 180 por n menos 2. Ahora es cuestión de practicar. Tienes una ficha en tu plataforma. Cualquier consulta, ya sabes, me escribes. Gracias por tu participación. Cuídate.